Distinciones entre los miembros de la Trinidad. Como ya decíamos anteriormente, cada miembro de la Trinidad es plenamente Dios. Dios Padre es plenamente Dios, Dios Hijo es plenamente Dios, y Dios Espíritu Santo es plenamente Dios. Cada una de estas personas comparte y participa en todos los atributos de Dios. Cuando iniciamos con estos estudios, estuvimos estudiando diferentes atributos que Dios tiene. Vimos muchos de ellos. Los tres miembros de la Trinidad comparten completamente estos atributos. Entonces, si lo estamos viendo de esta manera, tenemos que hacernos la pregunta: ¿hay alguna diferencia entre las personas de la Trinidad? Si las tres personas de la Trinidad son completamente Dios, y si las tres personas de la Trinidad comparten cada uno de los atributos que Dios tiene completa y plenamente, entonces, ¿hay alguna diferencia entre los miembros de la Trinidad? Y esa es la pregunta que queremos contestar el día de hoy. Y vamos a empezar a verlo desde esta perspectiva. Los diferentes miembros de la Trinidad tienen diferentes funciones al relacionarse con el mundo. La Biblia nos habla de la manera de cómo Dios se relaciona con su creación, de cómo Dios se relaciona con nosotros como humanos, como personas de su creación, y también cómo Dios se relaciona en cuanto a la redención, en cuanto a la manera de cómo trae redención a la humanidad. Y cuando la Biblia nos habla de estas formas de cómo Dios se relaciona con nosotros, se dice que diferentes personas de la Trinidad tienen diferentes funciones, tienen diferentes actividades que realizan o se relacionan con la creación de una manera diferente. Entonces, con respecto a la creación, las diferentes personas de la creación tienen funciones diferentes o llevaron a cabo funciones diferentes. Dios Padre fue el que dijo las palabras, el que dio las palabras creadoras cuando estaba creando el universo. Él fue el que dijo que fuera la luz, que se hicieran los animales. Eran las palabras de Dios. Pero fue Dios Hijo, el verbo de Dios, como nos dice Juan 1, el que llevó a cabo estos decretos creativos. Entonces tenemos, por un lado, Dios Padre, que es el que da los decretos, es el que dice lo que se va a hacer en cuanto a la creación. Pero luego tenemos a Dios Hijo, que es el que lleva a cabo esta creación. Es lo que nos dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿A quién se está refiriendo aquí Juan? Se está refiriendo al Hijo, se está refiriendo al Verbo. Dios Padre es el que da el decreto, es el que manda, pero Dios Hijo es el que lleva a cabo. A través de Él fueron hechas todas las cosas. Igual, 1 Corintios 1:16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De nuevo, cuando vemos la manera de cómo cada persona de la Trinidad se relaciona en cuanto a la creación, vemos que cada uno tiene funciones diferentes. El Padre es el que da el decreto, es el que da las palabras. El Hijo es el que lo lleva a cabo. Y desde el principio nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo también estaba activo. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba presente al momento de la creación. De alguna manera estaba sustentando o estaba manifestando la presencia inmediata de Dios en la creación. Tenía una función específica. Salmo 33:6 nos habla de esto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando habla de aliento, eso se puede entender también como espíritu. El espíritu estaba activo también en la obra de la creación. Pero el punto importante aquí es que cada una de las personas de la Trinidad tenía una función diferente. Se relacionaron con la creación, con la obra de la creación, de una manera diferente. Entonces, recordando de la pregunta original que hacíamos, ¿existe alguna diferencia entre las personas de la Trinidad? Aquí estamos viendo cómo sí hay una diferencia en cuanto a la forma de cómo se relacionan con la creación. Y cuando hablamos de la obra de la redención que Dios está llevando a cabo, que llevó a cabo y que sigue llevando a cabo, también vemos que cada persona de la Trinidad tiene diferentes funciones en cuanto a la obra de la redención. Tenemos a Dios Padre, que de nuevo es el que planeó la redención. Dios Padre es el que envía al Hijo. Juan 3:16, todos nos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios Padre es el que planeó, es el que decretó, fue el que envió al Hijo. Pero Dios Hijo fue el que obedeció, fue el que realizó nuestra redención. El Padre lo decretó, lo planeó y envió, pero el Hijo fue el que obedeció y el que llevó a cabo la obra de la redención. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De nuevo vemos este papel donde Dios Padre planea o habla o dice, y Dios Hijo es el que obedece, el que lleva a cabo lo que Dios Padre planeó. De nuevo les recuerdo de la pregunta que estamos intentando contestar aquí. ¿Existe alguna diferencia entre las personas de la Trinidad? Y en este punto les pregunto, ¿pudo haber sido el Dios Padre el que viniera y muriera por nuestros pecados en vez de Dios Hijo? ¿O pudo haber sido el Dios Espíritu Santo el que viniera y muriera por nosotros? La respuesta es no. La función que cada uno de estos realizó es la función que le correspondía. Dios Padre no pudo haber venido a morir por nosotros, tampoco Dios Espíritu Santo, le correspondía a Dios Hijo, era la función o el papel que le correspondía al Hijo. Y por último, el Espíritu Santo es el que nos aplica la redención. Cuando Jesús viene y muere por nosotros, realiza la obra de la redención, y cuando se va, nos dice que va a enviar al Espíritu Santo, que va a enviar al Consolador. Y el Espíritu Santo es el que va a aplicar esa obra que Jesús completó. El Espíritu Santo aplica la redención a nuestra vida. ¿Cómo? El Espíritu Santo nos regenera. Juan 3, del 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Juan está hablando, o más bien Jesús está hablando de lo que significa el nacer de nuevo. Y de la manera como nosotros entendemos el nacer de nuevo, el ser salvo, es que la obra redentora de Jesús es aplicada a nuestra vida. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que es la redención, que es el pago de nuestros pecados, es aplicado a nuestra vida. Pero ¿quién es el que hace esa obra de aplicar a nuestra vida? Es el Espíritu Santo, es el que nos regenera, es el que nos da una vida nueva. Y el Espíritu Santo también nos santifica, que es parte de la obra de la redención. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica la redención a nuestras vidas a través de la obra de santificación. Y también el Espíritu Santo nos equipa, nos capacita. Hechos del 1 al 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en resumen, la obra del Espíritu Santo es llevar a cabo o aplicar la obra que fue planeada por el Padre, que fue llevada a cabo por el Hijo y al final aplicada por el Espíritu Santo. Vemos nuevamente cómo las tres personas de la Trinidad realizan una función diferente, tienen un papel diferente. Vimos con respecto a la creación, como cada uno tuvo un papel diferente, y lo vemos con respecto a la redención. Cada persona de la Trinidad tiene una función diferente en cuanto a la redención. Y cuando vemos estas dos maneras de cómo se relaciona en cuanto a la creación y la redención, nos damos cuenta que el papel del Padre, de Dios Padre, tanto en la creación y en la redención, es de planear, de dirigir, de enviar. Ese es el trabajo que hace el Dios Padre, o el papel que hace el Dios Padre. ¿Y a quién envía? Envía al Hijo. ¿Quién es el que obedece? Es el Hijo. Y esto muestra que el Padre y el Hijo se relacionan el uno al otro de la misma manera como un padre y un hijo, en nuestra experiencia humana, se relacionan. Tienen una relación similar, una función similar a lo que es una relación entre un padre y un hijo. El padre dirige, es el que tiene la autoridad, es el que da la dirección, y el hijo obedece y sigue las instrucciones del padre. Y a lo que nos lleva todo esto es que aunque las personas de la Trinidad son iguales en cuanto a sus atributos, no existe diferencia en cuanto a poder, o en grandeza, o en gloria, o en capacidad. Entre cada persona de la Trinidad son exactamente iguales en ese aspecto. Vemos que sí existe una diferencia en la forma de cómo se relacionan con la creación, en el papel o el rol que cada uno de ellos toma con respecto a la creación, con respecto a la redención. Pero el Espíritu y el Hijo son iguales en deidad a Dios Padre. Pero decimos que son subordinados en cuanto a funciones, donde sí hay una diferencia en la función que cada uno de ellos realiza. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿existe una diferencia entre las personas de la Trinidad? Sí. Pero la diferencia no es en esencia, no es en atributos, no es en capacidad o en grandeza. La diferencia es en la forma de cómo se relacionan con la creación y
la forma de cómo o el papel que cada uno de ellos juega en cuanto a la redención. Esa es la diferencia que existe entre ellos. Y en cuanto a esta diferencia y este papel que cada uno de ellos toma, tenemos que tomar en cuenta que Dios, o que cada persona de la Trinidad, ha sido eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre han existido de esta manera, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre para que muriera por nuestros pecados y entonces enviar a Dios Hijo para que pusiera en práctica la redención? ¿Qué creen? ¿Pudiera haber sido el Espíritu Santo el que enviara a Dios Padre a morir para que luego fuera Dios Hijo el que viniera y nos aplicara la redención? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque eternamente, desde la eternidad, cada persona de la eternidad ha sido, o sea, ha llevado a cabo el papel de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Y las funciones entre ellos no son intercambiables. ¿Ok? Cada uno tiene un papel, cada uno ha tenido ese papel desde la eternidad, y las funciones que cada papel lleva a cabo no son intercambiables. La función de ordenar, de dirigir y enviar es apropiada a la posición del Padre. Y de aquí es de donde se basa también la paternidad humana. Imagínense en una familia, tienes al Padre y tienes al Hijo. Y el Hijo es el que manda al Padre. Es el que le dice qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer, y el Padre es el que obedece y lo lleva a cabo. ¿Qué dirían si vieran que eso es lo que sucede en una familia, en una relación? ¿Qué es lo primero que pensarían? Que no está bien, que los papeles están volteados, algo no encaja. Es lo mismo en la Trinidad. Los papeles, las funciones no son intercambiables. La función de ordenar, de mandar, de dirigir es apropiada para el Padre. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta idea que tenemos de familia, empezando con el matrimonio, es una idea, es una institución que Dios estableció. No la establecieron los hombres. Y dentro de la institución de la familia tenemos una relación entre padre e hijo. Y lo que nos está diciendo aquí Efesios es que así como Dios Padre realiza la función de Dios Hijo, esta analogía es lo que le da forma, o lo que nos dice cómo debe de funcionar también una familia, donde Dios Padre está encima de Dios Hijo. Dios Padre ordena, Dios Hijo obedece, que ese es el papel que es apropiado para el Hijo, de obedecer. Es de hacer la voluntad del Padre, de revelar al Padre en el caso de Jesús. Ese es el papel que le corresponde al Hijo. Juan 1, del 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo también tenía su función, era de revelar al Padre, de mostrar al Padre, de hacer la voluntad del Padre. Y ese es el papel apropiado que le corresponde al Hijo. Y ha sido el papel
que han tomado desde la eternidad y no se pueden intercambiar. El Hijo no puede tomar la función que le corresponde al Padre y el Padre no puede tomar la función que le corresponde al Hijo. Y como veníamos diciendo, esos papeles siempre han existido. Desde la eternidad el Padre ha sido Padre, el Hijo ha sido Hijo y el Espíritu Santo ha sido Espíritu Santo. Lo vemos en algunas partes. El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo existiera, el Padre ya estaba realizando esta función de escoger, de mandar, de decidir. Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre ya estaba realizando la función que le corresponde como Padre. De igual manera, el Hijo, predestinados a ser transformados a la imagen de su Hijo, lo que nos dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De nuevo nos está hablando que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos está hablando de este rol de hijo que existió desde antes de la fundación del mundo. Los papeles siempre han existido. El Padre creó a través del Hijo, lo que indica que ya existía esta relación de Padre e Hijo antes o cuando se inició la creación. Hebreos 1:2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estamos viendo que los papeles no son intercambiables, que cada uno de las personas de la Trinidad tiene un papel que es único de ellos, que tiene que llevar a cabo y no se pueden cambiar. El papel de dirigir, de mandar, le corresponde al Padre. El de obedecer le corresponde al Hijo. Y no los podemos cambiar. Y los papeles siempre han existido. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre era el Padre, el Hijo era el Hijo, el Espíritu Santo era el Espíritu Santo, y cada uno de ellos realizaba sus funciones que le correspondían. Y lo que podemos concluir de esto, a nuestra pregunta de ¿existe alguna diferencia entre las personas de la Trinidad?, es lo siguiente. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad son la manera en que se relacionan unos con otros y con la creación. Y eso es importante, porque este párrafo aquí encapsula todo lo que hemos estado diciendo hasta ahorita. La única distinción entre los miembros de la Trinidad son la manera en que se relacionan unos con otros y con la creación. Fuera de esto, fuera de la manera de cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con la creación, no existe ninguna diferencia. Los tres son exactamente igual en sus atributos, en su poder, en su capacidad, en su grandeza, en todo. No hay ninguna diferencia entre las tres personas de la Trinidad. El Padre no es más poderoso que el Hijo no es más poderoso que el Padre, pero sí toman roles diferentes. Y el Hijo se somete al Padre, no porque sea menos importante o menos poderoso, sino simplemente porque ese es el rol y la función que le corresponde tomar como hijo. Esa es la única diferencia que existe entre las tres personas de la Trinidad.
Y dejando claro cuál es la diferencia entre ellos, todavía nos queda por responder este misterio de 3 en 1. ¿Cómo podemos decir que Dios es un ser indiviso, que no hay división, que es una sola unidad, y que sin embargo en este ser haya 3 personas? ¿Cómo es que sucede esto? Y esta pregunta es en realidad difícil de responder y es difícil de entender. Es un concepto ajeno a la experiencia que nosotros tenemos como humanos. Cuando nosotros hablamos de 3 personas, de 3 individuos, inmediatamente nuestra mente se va a 3 organismos independientes, completamente diferentes. La idea de que hay un solo ser, pero que hay 3 personas, es confusa, es difícil de entender para nosotros. A veces, cuando intentamos definir algo, a veces nos ayuda, más que definir lo que es, definir lo que no es. Nos ayuda a darnos una mejor idea, el decir lo que no es respecto a esta cosa. Y en este punto, con respecto a la Trinidad, nos va a ayudar un poco el definir lo que no es la Trinidad. Cuando decimos 3 en 1, lo que no estamos diciendo es lo siguiente. Afirmamos que cada persona es completa y plenamente Dios. Lo que tenemos en esta imagen, imagínense que a lo que llamamos Dios es el círculo. Y dividimos ese círculo en 3 partes. Los 3 juntos, las 3 partes juntas, forman el círculo completo. Pero hay una división clara entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es 1/3 de Dios, el Hijo es 1/3 de Dios y el Espíritu Santo es 1/3 de Dios. Pero esto no es a lo que nos referimos con la Trinidad o con 3 en 1. Cada persona tiene la plenitud del ser de Dios en sí misma. El Hijo no es parcialmente Dios o una tercera parte de Dios, sino que el Hijo es completamente Dios. Y es lo mismo para el Padre y es lo mismo para el Espíritu Santo. No debemos de pensar en la Trinidad como 3 partes diferentes que cuando se juntan forman el ser completo de Dios. Cada persona es completa y plenamente Dios. No son un pedazo de Dios, no son 1/3 de Dios. Cada persona es completa, plenamente Dios. Cada persona posee el ser total de Dios en sí mismo. No son un pedacito de Dios cada uno de ellos. Tampoco, cuando nos referimos a la Trinidad, pensamos en algo como esto. Las distinciones personales, o lo que llamamos la persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son añadiduras al ser de Dios. De nuevo, imaginen que el círculo es el ser de Dios y que le agregas el Padre, le agregas el Hijo y le agregas el Espíritu Santo y ahora sí tienes el ser completo. Las personas de la Trinidad no son añadiduras al ser de Dios. De nuevo, si cada persona es plenamente Dios y tiene todo el ser de Dios
En sí misma, no podemos pensar en cada persona como una añadidura al ser de Dios. Porque cada persona de la Trinidad tiene que tener todos los atributos completos de la Trinidad. Y si pensamos de esta manera, el Padre no tiene la parte que el Hijo está añadiendo, o el Espíritu Santo no tiene la parte que el Padre está añadiendo. Las personas de la Trinidad no son añadiduras al ser de Dios. Tampoco debemos de pensar en la Trinidad como si fueran modos del mismo Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el modalismo? No debemos de pensar que Dios es el único, no debemos de pensar como si hay un solo Dios que se manifiesta de diferentes maneras a diferentes tiempos. Que ya lo vimos. Hay algunos que dicen que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba como Dios Padre. En el Nuevo Testamento Dios se manifestaba como Dios Hijo, pero que era el mismo Dios, sin ninguna diferencia. Y que después de la ascensión, Dios se manifestaba como Dios Espíritu Santo. Eso es lo que se le llama modalismo. Pero no es así. Cada persona de la Trinidad es una persona diferente. Hay una distinción entre cada uno de ellos. No es que solamente hay un Dios que se llama de diferentes maneras de diferentes maneras en diferentes tiempos. Entonces, ¿cómo podemos pensar un poco más correctamente de la Trinidad? Todas estas imágenes o estos ejemplos es lo que Dios no es lo que la Trinidad no es. Y espero que nos ayuden a entender un poco lo que sí es. Y quizá podemos verlo de esta manera. Tenemos que entender que el ser de Dios es mucho más grande, completamente diferente a la manera de cómo somos nosotros, a la existencia que nosotros tenemos. De alguna manera Dios, al ser un ser infinito, al ser completamente diferente a nosotros, de alguna manera, dentro de su ser, de alguna manera existe esta manifestación de relaciones entre cada una de las personas de la Trinidad que los hace que sean personas distintas. Y digo de alguna manera porque no lo podemos entender. Lo que entendemos es que hay un solo Dios y que de alguna manera dentro de ese Dios existen estas relaciones entre estas tres personas que los hacen que sean personas distintas, que nos permite diferenciarlos claramente. Y la única diferencia que hay entre ellos es la forma de cómo se relacionan entre ellos mismos. Aquí está representado por estas líneas punteadas, que no son líneas sólidas. Simplemente está diciendo en todo el ser de Dios, cada persona tiene el ser completo de Dios. Pero existe esta relación entre ellas que nos permite diferenciarlos el uno del otro. No son añadiduras, no son divisiones fijas que dividen a un tercio, que lo dividen en tercios. Simplemente son la forma de cómo se relacionan entre ellos que les da la característica de individuo o la característica de persona. Y lo que debemos de decir es que la cualidad singular del Padre, lo que diferencia al Padre de los demás, es la manera de cómo se relaciona con el Hijo y con el Espíritu Santo.
De nuevo, de igual manera, la característica del Hijo, lo que hace al Hijo Hijo, es simplemente la manera de cómo se relaciona con el Padre y el Espíritu Santo, y también para el Espíritu Santo. La única diferencia que hay entre ellos es la forma de cómo se relacionan entre ellos. Todo lo demás es exactamente igual. Pero sí tenemos que reconocer que esta idea de la Trinidad, de tres personas en una, va más allá de lo que podemos comprender realmente. Nuestra mente, nuestra experiencia no nos da para entender cómo es que esto sucede. Es completamente diferente a cualquier otro tipo de existencia en el universo. No hay nada igual a esto. Entonces, ¿podemos entender la doctrina de la Trinidad? No vamos a poder entender completamente todo acerca de la doctrina de la Trinidad. Nuestra mente simplemente no puede comprender cómo es que esto funciona. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que todos los errores que se han cometido en el pasado con respecto a la Trinidad, que ya los estudiamos, son el resultado de intentar simplificar la doctrina de la Trinidad. Estos errores han surgido por intentar comprender completamente o hacerlo comprensible todo lo que hay que saber acerca de la Trinidad, intentando quitar todo misterio en cuanto a la Trinidad. Pero la verdad es que jamás vamos a poder hacer esto. Siempre va a haber aspectos de la Trinidad que no vamos a poder comprender. Y si intentamos de ignorar esos aspectos y de crear una fórmula que te explique exactamente cómo funciona la Trinidad, vamos a caer en errores. Vamos a terminar creyendo algo que no es cierto. Sin embargo, tenemos que tener bien en cuenta que sí hay cosas que podemos entender acerca de la Trinidad. Aunque no podemos comprenderla en su totalidad, la Biblia sí nos afirma ciertos aspectos de la Trinidad claramente. Y estos aspectos sí los podemos entender y tenemos que afirmarlos. ¿Cuáles son? Ya los estudiamos. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Estos tres puntos de la Trinidad tenemos que afirmarlos porque la Biblia nos los enseña claramente. ¿Podemos entender exactamente cómo funciona cada uno de estos puntos? No podemos entender completamente, pero sí podemos afirmar cada uno de estos puntos, porque la Biblia nos los afirma claramente. Pero mientras afirmamos estos puntos, es correcto preguntarnos cómo puede haber tres personas distintas y cada persona tener todo el ser de Dios en sí misma. Sin embargo, Dios es un ser indiviso. ¿Podemos afirmar esas tres cosas y preguntarnos esas tres cosas al mismo tiempo? Y está bien decir, no sé cómo es que funciona todo esto. No sé cómo es que puede haber tres personas distintas, que cada persona sea completamente Dios, sin embargo hay un solo Dios. Está bien que no tengamos la respuesta completa en cuanto a esto. En esta manera o de esta manera la Trinidad es un misterio. No podemos entenderlo completamente.
pero sí podemos afirmar lo que la Biblia afirma claramente, lo que la Biblia enseña claramente. Y lo otro que es importante en esta discusión es que la Biblia no nos está pidiendo que creamos algo que no tiene sentido o algo que es una contradicción. Decir que Dios es tres personas, que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios, no es una contradicción en sí misma. Lo que sería una contradicción es decir que hay un Dios y no hay un Dios. Eso es una contradicción. Esto no lo podemos creer, porque es una contradicción. O decir, Dios es tres personas y Dios no es tres personas. Si dijéramos esto, si eso es lo que tuviéramos que creer, entonces es una contradicción. Pero esto no es lo que estamos diciendo. Si dijéramos, Dios es tres personas y Dios es una persona, también estuviéramos diciendo o estuviéramos creyendo una contradicción. Pero la Biblia no nos pide que creamos una contradicción. Lo que creemos no es ninguna de estas tres cosas. Lo que creemos es que Dios es tres personas, que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Y esos tres puntos, aunque no podemos explicarlo completamente, aunque no lo podemos entender completamente, sí podemos afirmar que no es una contradicción, que esos tres puntos no se contradicen entre sí. Y quiero terminar esta enseñanza de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, con esta cita que me gusta mucho. Es de un señor que no voy a intentar pronunciar su nombre, pero ahí está en la proyección. Pero me gusta mucho lo que dice acerca de la Trinidad. Es especialmente cuando reflexionamos en las relaciones de las tres personas con la esencia divina que todas las analogías nos fallan y llegamos a estar profundamente conscientes del hecho de que la Trinidad es un misterio mucho más allá de nuestra comprensión. Es la gloria incomprensible de la deidad. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de estudiar esta doctrina, de profundizar en lo que tu palabra nos enseña. Y gracias, Señor, porque aunque no podemos comprender completamente este misterio de la Trinidad, tú sí nos dejaste verdades bien claras en tu palabra acerca de cómo eres tú, acerca de cómo es tu existencia. Gracias porque nos permites entender un poco acerca de ella. Y gracias porque al final no nos queda más que reconocer que eres un Dios infinito, eres un Dios grande y nosotros somos criaturas infinitas. Te queremos alabar, Señor, alabar con la manera de cómo pensamos acerca de ti. Queremos tener esa idea correcta de quién eres tú, pero necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Son cosas difíciles de entender, pero son cosas que son claras en tu palabra y que son esenciales, doctrinas importantes. Nuevamente, gracias por el privilegio de aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.